La sala de Confrancia en el piso 43 tenía ventanal de piso a techo que daban al centro de la ciudad de México, pero Max Salgado mantenía la vista en el plano arquitectónico extendido sobre la mesa de caoba. 5 anneaux de trabajo habían conducido a este momento. El proyecto de la Torre Monarca, un desarrollo de USO mixto que remodelaría tres manzanas de la colonia Juárez. Su diseño, su vision. Un trabajo brillante, Max, dijo el socio principal, cerrando el portafolio. Al cliente le va a encantar. Max asintió, permitiendo una breve sonrisa. A su 34 anneaux, se había convertido en uno de los arquitectos más fiables de la firma. El tipo que entregaba proyecto imposible en el plazo previsto sin el ego que plagaba a tanto en el campo. Miró su teléfono. 6h47 du soir. Le había prometido a Thomas que le guiaría a casa para cenar. El viaje a Coyoacán tomaba 40 minutos a través del tráfico de hora pico. Max usaba ese tiempo para descomprimirse, cambiando del modo trabajo al modo papa. Thomas tenía ahora 7 anneaux, curioso por todo, l'eno de pregunta sobre cómo se mantenían en pilos edificio y por qué los puentes no se caían. A Max le encantaban esa conversación, le encantaba ver trabajar la mente de su hijo a través de los problemas. La casa era una casona porfiriana renovada que compraron a 3 anneaux, principalmente con dinero de los bonos de Max. Mariana había insistido en Coyoacán, más cerca de mi padre en Las Lomas, había dicho ella. En ese momento, Max no elo pensó mucho. Ahora pensaba en elo constantemente. Encontró a Thomas en la sala construyendo una elaborada estructura de Lego que desafiaba la gravedad de formas interesantes. Hola amigo, eso es impresionante. Thomas levantó la vista, con el rostro iluminado. Papa, is involadizo como me enseñaste. Max se arrodilló para examinar la construcción. Genuinamente impresionado. Seguro que sí. Esa es una distribución de peso perfecta. La cena está lista, l'amo Mariana desde la cocina, con voz inexpresiva. Había puesto 3 platos en la mesa de la cocina, no en el comedor. Eso era nuevo. O tal vez no tan nuevo. Max intentó recordar la última vez que habían comido en el comedor cuando eran solo el otro. La habitación parecía reservada ahora para cuando su padre visitaban, el cual sucedía con creciente frecuencia. Mariana había sido hermosa cuando se conocieron hace 9 años. Todavía elo era objetivamente, cabello oscuro, rasgo llamativo, el tipo de presencia que atraía la atención en las fiestas. Pero algo había cambiado con los años. Max no podía precisar exactamente cuándo. Quizá después de que naciera Thomas. Quizá antes. Se había vuelto distante, critica, siempre encontrando fala en cómo él hacía las cosas, cómo criaba, cómo vivía. ¿Cómo estuvo tu día? Preguntó Max, sirviéndole un poco de polo a Thomas. Bien, Mariana no levantó la vista de su teléfono. Tu padre l'amo de nuevo. Está bien, que quería. No él lo sé. No contesté. Lo dijo como si Max debiera haber sabido que no debía preguntar. Roberto Salgado llamaba a Max cada poco día, generalmente solo para saber cómo estaban, hablar de béisbol, ver cómo estaba Thomas. Mariana nunca había simpatizado con Roberto, a pesar de su inquebrantable cortesía hacia ella. Lo encontraba un poco tosco, que era su forma educada de decir que no había crecido con privilegio del club campestre como Vicente y Yolanda Hinojosa. El padre de Max había construido una exitosa empresa de construcción desde la nada, comenzando como obrero y ascendiendo a través de pura determinación y pensamiento estratégico. Había pagado la escuela de arquitectura de Max sin préstamo, nunca haciéndolo sentir culpable por ello. Roberto era duro pero justo, el tipo de hombre que cumplía su palabra y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Mamá y papá no quieren para la comida de Pascua, dijo Mariana, todavía desplazándoos por su teléfono. Dentro de 2 semanas, el domingo. Max sintió que su mandíbula se tensaba. Son 3 semanas seguidas, mar así que, tal vez podríamos hacer algo solo nosotros. Levar a Thomas al zoológico, hacer un pique-nique. Ella finalmente levantó la vista, con expresión fría. Son mi padre, Max, es importante para elo. Lo que Max quería decir era que él era su esposo, Thomas era su hijo,
ital ve elo de berian ser importante tambien. Lo que realm dijo fu, seguro, comida de Pasqua. Toma miro entre elo, consu carita preocupada. El nino era perceptivo. Siempre elo había sido. Max se estiró y le revolvió el cabello. Termina, amigo. Lugo le remo mas de es libro sobre el puant baluart. Después de que Thomas estuvo en la cama, Max se sentó en su oficina en casa, supuestamente revisando las revisiones de la tor monarca, pero en realidad pensando en su matrimonio, en elo que se había convertido esta cosa vacía. Apena hablaban. No se habían tocado en meses. Mariana pasaba la mayor parte de su tiempo libre en casa de su padre en Las Lomas, a menudo levando a Thomas con ella. Vicente y Yolanda Hinojosa vivían en una extensa casa estilo Tudor que Vicente había comprado con dinero familiar, dinero viejo, del tipo que venía con expectativa y juicio. Vicente había dirigido una firma de inversión inmobiliaria, aunque dirigido era generoso. Había heredado el negocio de su padre y mayormente se dejaba levar por la reputación, mientras Heriberto, el hermano menor de Mariana, hacia el trabajo real. A Max nunca le había quedado bien Vicente. El hombre era controlador, despectivo, el tipo que creía que su dinero lo hacía superior. Hablaba a los trabajadores de servicio como si estuvieran por debajo de él, hacía comentario racista que llamaba a broma, y tenía opinión sobre todo, desde política hasta crianza, que entregaba como si fueran el evangelio. Pero Mariana adoraba a su padre. Siempre lo había hecho. Vicente era brillante. Vicente era exitoso. Vicente sabía elo que era mejor. No importaba que hubiera heredado todo elo que tenía. No importaba que tratara a Yolanda como a una sirvienta en su propia casa. Mariana veía solo elo que quería ver. El teléfono de Max vibró. Un mensage de texto de Roberto. Lama cuando puda. Nada urgente. Te quiero, hijo. Sonrió a pesar de su estado de ánimo y marcó. Hola, papa. Max, ¿cómo está mi arquitecto favorito? Cansado. Acabo de acostar a Thomas. ¿Cómo estás-tu? No me puedo quejar. Bueno, podría, pero nadie escucharía. Roberto se rió entre dientes. Escucha, quería preguntar sobre el cumpleaños de Thomas el próximo mes. Estaba pensando en levarlo a ese jugo de los diablos, el que es contra los sultanes. Funcionaría eso. Le encantaría. Si, eso funciona. Hubo una pausa. ¿Cómo están las cosas, hijo? ¿De verdad? Max se reclinó en su silla, cerrando los ojos. Roberto siempre había sido capaz de leerlo. Son complicada. Mariana todavía te aplica la ley del hielo. Esa es una forma de decirlo. Y todavía está cenando en casa de Vicente Hinojosa todos los domingos como un buen soldadito. Pasqua en 2 semanas. Roberto guardó silencio por un momento. Max, sois-tu padre, así que voy a decir algo y puede decirme que me meta en mi propio asunto si quiere. Adelante. Esa familia es veneno. Vicente Hinojosa es un abusador y un cobarde, de la peor clase. Se esconde detrás de su dinero y su nombre, trata a la gente como basura y piensa que es mejor que todo porque su abuelo hizo alguna inversión inteligente en los años 20. Yolanda permite todo elo que elas. Y Mariana. Papa, sé que la ama, pero el amor no debería hacerte miserable, hijo. Y puedo escucharlo en tu voz. Miserable. Max no pudo discutir. Sigo pensando que mejorará. ¿Ha mejorado? No. Y no elo hará. La gente no cambia a menos que quiera, y nada de elo que he visto de esa familia sugiere que quieran cambiar algo. Después de colgar, Max se sentó en la oficina a oscura durante mucho tiempo. Su padre tenía razón, como de costumbre. La pregunta era que hace al respecto. Thomas era joven, apenas 7 años. Un divorcio elo devastaría. Y conociendo a Vicente Hinojosa, el hombre lo haría lo más feo posible, usaría su dinero y conexión para hacer de la vida de Max un infierno. No, Max decidió que lo aguantaría por el bien de Thomas.
El Nino necesitaba estabilidad, necesitaba a ambos padres, incluso si eso padre apenas se toleraban mutuamente. Max había crecido en un hogar feliz con dos padres que se amaban. Quería eso para Thomas, incluso si no podía cumplir del todo con la parte del amor. Era un compromiso, como todo en la vida en estos días. Max Salgado, el arquitecto que diseñaba torres altísimas y estructuras imposibles, de alguna manera se había diseñado a sí mismo dentro de una jola. Las dos semanas hasta la Pascua pasaron en su patrón habitual. Max trabajaba larga hora en el proyecto de la Tor Monarca, le gaba a casa a cena silenciosa, leía a Thomas antes de dormir, y Hugo se retiraba a su oficina. Mariana pasaba la mayoría de las tardes en casa de su padre. Thomas iba con ella a veces, regresaba más calado cada vez. Papa, preguntó Thomas una noche mientras Max lo arropaba. ¿Por qué el abuelo Vicente te habla así? Las manos de Max se quedaron quietas sobre la manta. Así como, amigo? Como? Como si fuera tonto o algo así. No er tonto. Construit edificio. De la boca de los Nino. Max eligió su palabra cuidadosamente. Alguna persona hablan con desprecio a otro para sentirse importante lo mismo. No significa nada. No me gusta cuando hace eso. Lo sé. A mí tampoco. Porque mamá no le da escapar? Esa era la pregunta, no? Es complicado, Thomas. Las familias son complicadas a veces. Nuestra familia no es complicada. Tu y yo, no somos complicado. Max sintió un nudo en la garganta. No, amigo. No lo somos. El domingo de Pascua llegó con un clima inusualmente cálido. El tipo de día de primavera que la ciudad de México solo tenía una poca veces al año de que le gara el calor del verano. Mariana había preparado el atuendo de Thomas y esa manana. Pantalón de vestir, una camisa con botón, una corbata de clip. Max había sugerido que tal vez podrían vestirse un poco más informal ya que era solo familia, y Mariana le había dado una mirada que podría congelar el agua. El viaje a Las Lomas tomó 20 minutos. La casa Tudor de Vicente y Yolanda se encontraba detrás de una puerta de hierro en una calona de propiedad similar. El auto de Heriberto ya estaba en la entrada circular, un nuevo BMW, probablement arrendado con fondo de la compañía. Yolanda abrió la puerta con un vestido amarillo y perla. Su rostro estirado por demasiado procedimiento. Mariana, querida, y Thomas, ¿no te ves guapo? Max? Ella dijo su nombre de la forma en que alguien podría decir un puesto. La casa olía a pierna al horno y a costoso pulidor de meubles. Vicente presidia la sala de estar, con un bourbon ya en su mano a pesar de ser apenas mediodía. Heriberto estaba sentado a su lado, asintiendo a elo que sí que su padre estuviera diciendo. Ahí está mi chica. Vicente retumbó cuando vio a Mariana. La abrazó, Hugo se volvió hacia Thomas. Y mi nieto, te está poniendo grande, no? Hola, abuelo, dijo Thomas en voz baja. Los ojos de Vicente se deslizaron hacia Max, apenas reconociéndolo con un asentimiento. Maximiliano. Nadie lo lamaba Maximiliano excepto Vicente Hinojosa, quien sabía que Max lo odiaba y lo hacía de todo modo. Pequeño jugo de poder, recordatorio constante de la jerarquía que Vicente había establecido. La comida no se serviría hasta dentro de una hora. Yolanda era estricta con los tiempos, así que Max se encontró atrapado en la sala de estar, escuchando a Vicente pontificar sobre política, bienes y el declive de los valores. Heriberto intervenía ocasionalmente con comentario de apoyo. Mariana se sentaba cerca de su padre, riendo de su chiste, tocando su brazo. Max había visto esta dinámica de desarrollarse docena de veces. Vicente era el sol alrededor del cual todo orbitaban. Yolanda satisfacía cada uno de su capricho. Mariana competía por su aprobación. Heriberto trabajaba para ganar su respeto. Max. Max era el forastero, tolerado porque le había dado un nieto a Vicente. ¿Saben lo que escuché? Dijo Vicente, con su voz portando ese tono particular que significaba que venía una historia. Una dicenada para hacer sentir pequeño a alguien.
Es nuevo edificio que se está construyendo en el centro, la Torre Monarca. Apparentement, la firma de arquitectura se pasó un 20% del presupuesto en la phase de diseño. 20%. Un monton de arquitecto diva que piensan que son artista en lugar de dibujante. Max sintió los ojos de Mariana sobre él, pero mantuvo su expresión neutral. No iba a explicar que los excesos presupuestarios ocurrían, que el sobrecosto de la Torre Monarca se debía en realidad a cambio solicitado por el cliente después del hecho, o que su firma había absorbido la mayor parte del costo para mantener la relación. Vicente no quería hecho. Quería sumisión. Siempre he dicho que los arquitectos son dibujantes glorificados, continuó Vicente. El trabajo real lo hacen los constructores, los tipos de la obra que real mantienen la realidad. Roberto Salgado pasó por la mente de Max. Su padre, que real construía cosa, que lo enseñó a Max el respeto tanto por el diseño como por la ejecución. Roberto habría tenido palabra para Vicente Hinojosa. Ninguna de él educada. A comer, l'amo Yolanda desde el comedor. La mesa estaba puesta como algo sacado de una revista. Porcelana fina, copa de cristal, candelabro de plata. El lugar de Thomas estaba al lado de Max, frente a Heriberto. Vicente se sentó en la cabecera naturalmente, con Mariana a su derecha y Yolanda a su izquierda. La comida comenzó con bastante normalidad. Yolanda se había superado con la pierna. Aparte de los pancillos, la conversación era ligera, principalmente Vicente contando historias sobre trato que había hecho, propiedad que había vendido, su genio para leer el mercado. Thomas se estaba portando bien, comiendo en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas educadas. Max se sentía orgulloso de su hijo, de lo bien portado que era, a pesar de la tensión que Max sabía que él no podía sentir. Entonces Thomas estiró la mano para tomar su vaso de agua, su pequeña mano calculó mal la distancia. Todo sucedió en cámara lenta y demasiado rápido a la vez. El vaso se volcó, el agua extendiéndose por el mantel blanco hacia el plato de Vicente. La cara de Thomas se puso blanca de pánico. Lo siento. Yo. El estallido de la palma de Vicente cruzando la cara de Thomas resonó como un disparo. Thomas cayó de lado de su silla, golpeando el piso de madera dura con un ruido sordo. La habitación se congeló. El corazón de Max se detuvo, luego comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en su oído. Vicente estaba de pie sobre la forma arrugada de Thomas. Su cara roja de rabia. Así es como enseñamos respeto en esta casa. No has desastre en mi mesa. Max se estaba moviendo antes de decidirlo conscientemente, empujándose de la mesa. Pero Mariana. Mariana seguía comiendo. Su tenedor se movía a su boca como si nada hubiera pasado. Yolanda en realidad se rió, una risita nerviosa que hizo que la visión de Max se pusiera rara. Llegó hasta Thomas, atrayendo a su hijo a su brazo. Había una huela de mano rara floreciendo en la mejilla del niño, lágrima corriendo por su rostro. Thomas estaba tratando de no llorar en voz alta, solo temblando en los brazos de Max. No vamos, dijo Max, con voz mortalmente calmada. Sientate, ordenó Vicente. El niño no se hesita a prender. Golpeaste a mi hijo. Lo discipliné. Algo que claramente tu no haces lo suficiente. Max se puso de pie, con Thomas en su brazo, y se dirigió a la puerta. Entonces una mano agarró su brazo. Roberto Salgado estaba en la entrada, todavía con su chamarra de afura. Max ni siquiera lo había oído lugar. La cara de su padre estaba talada en granito, su ojo frío de una manera que Max rara vez había visto. Sientate, hijo, dijo Roberto en voz baja. Papa, no vamos. Sientate. Roberto sacó su teléfono, su ojo nunca dejaron la cara de Vicente Hinojosa. Espero que no te importan uno invitado extra, Vicente. La puerta principal se abrió. Santos Sala entró primero. 1,93 metros, 113 kilos de musculo en un traje costoso. Su rostro impasible. Pedro Macías el siguió, más bajo, pero irradiando la misma amenaza controlada. Detrás de Elo entraron tres hombres más que Max no reconoció,
todo vestido contrage que apena occultaban su complexion. Toda la habitation quedó en un silencio sepulcral. La cara de Vicente se había puesto pálida. ¿Qué? ¿Qué esto? Roberto caminó hacia la mesa, sacó una silla y se sentó como si fuera el dueño del lugar. Esto es una conversación, Vicente, del tipo que tienen los hombres cuando uno de ellos comete un error grave. Hizo un gesto a la silla vacía. Mi asociado se unirán a nosotros. Max leva a Thomas a la cocina. Pon un poco de hielo en esa mejilla. Max no se movió. Su mente estaba corriendo, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Ahora, dijo Roberto más suavemente. Yo me encargo de esto. En la cocina, Max sostenía hielo envuelto en una toalla contra la cara de Thomas. Su hijo había dejado de llorar, pero seguía temblando. ¿Esto un problema? Susurró Thomas. No, amigo. No está un problema. No hiciste nada malo. El abuelo estaba enojado. El abuelo estaba equivocado. Max acercó más a Thomas. Nadie tiene derecho a pegarte, Thomas. Nadie. Nunca jamais. A través de la puerta, Max podía escuchar voz. La de Roberto calmada y mesurada, y la de Vicente volviendo cada vez más chillona. Max no podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Lo que fura que Roberto estaba diciendo, a Vicente no le gustaba. Pasaron 5 minutos. 10. Lugo Santos apareció en la puerta. Tu padre te quiere de vuelta allí, dijo. Su voz era sorprendentemente suave. Puede traer al niño si quiere. Max levó a Thomas de regreso al comedor. La escena se había transformado. Vicente estaba desplomado en su silla, su bravuconría anterior desaparecida. Yolanda parecía aterrorizada. Heriberto estaba pálido, con las manos juntas frente a él. Mariana todavía estaba en la mesa, pero ahora parecía insegura, su ojo yendo de su padre a Roberto. Roberto estaba de pie junto a la ventana, su silueta a contraluz por el sol de la tarde. Max necesitó que escuche con mucho cuidado. Puede hacer eso. Max asintió, con Thomas todavía en su brazo. Vicente y yo hemos llegado a un entendimiento. Elle va a disculparse con Thomas. Luego tú y Mariana van a tener una conversación sobre su matrimonio porque está claro que alguna cosa necesitan cambiar. Vicente y yo vamos a tener una conversación separada sobre el respeto y las consecuencias. ¿Suena justo? No era real una pregunta. Max vio el miedo en los ojos de Vicente y se dio cuenta de repente de quién era exactamente su padre. Roberto Salgado no era solo un contratista exitoso. Los hombres de traje, la forma en que Vicente se había puesto blanco a su legada, la dinámica de poder que había cambiado en segundo. Roberto tenía conexión que Max nunca había entendido completamente, del tipo que venían de década en la construcción de la Ciudad de México y toda la política y los arreglos que eso conllevaba. Vicente se aclaró la garganta, con voz temblorosa. Thomas, yo. Me disculpo por golpearte. Fui inapropiado. Thomas presionó su cara contra el hombro de Max. No es suficiente, dijo Roberto en voz baja. Inténtalo de nuevo, Vicente. Como si él lo sintiera. La mandíbula de Vicente se movió. Lo siento, Thomas. Perdí los estribos. Estuvo mal golpearte. No volverá a suceder. Más val que no, dijo Roberto. Miró a Max. Tu y Mariana hablen. Ahora. El estudio. El estudio era el dominio privado de Vicente. Paredes forada con libro encuadernado en piel que nunca había leído, y bourbon costoso que definitivamente sí. Mariana cerró la puerta detrás de él, con el rostro enrojecido. No puedo creer que traerá a tu padre aquí. Max la miró fijamente. No puedo creer. Tu padre acaba de golpear a nuestro hijo. Golpeó a Thomas lo suficientemente fuerte como para tirarlo de su silla y tu seguiste comiendo. Fut disciplina. Fut agresión. La voz de Max se elevó de controlarse.
Recordando que Thomas estaba justo a fura. Bajo la voz a un susurro duro. Tien cet anneau. Derramo agua y tu padre elo abofteo elo suficientemente fuerte como para dejar una huela de mano. Donde estaba la madre que protegería a su hijo? La cara de Mariana se endureció. Mi padre sabe como enseñar respeto. Thomas ne s'hésita à prendre que et consequencia por derramar agua. Max negó con la cabeza. Viendo a su esposa claramente quizá por primera vez en anno. No va a defenderlo, verdad? No va a defender a nuestro hijo. No necesito defenderlo de mi padre. Si, elo necesita. Eso es exactamente lo que necesita hacer. Necesita ser su madre primero, la hija de Vicente en segundo lugar. Pero nunca ha sido capaz de hacer eso, verdad? Tu padre es elo primero. Siempre elo ha sido. Los ojos de Mariana destellaron. Almeno mi padre fue elo suficientemente exitoso como para darme una buena vida. Almeno no pasó 40 años cargando ladrillo y trabajando en la obra. Ahí estaba la verdadera Mariana, la que pensaba que era mejor que todo por la casa en la que había crecido y el dinero que nunca había ganado. Max sintió que algo se rompía dentro de él. No su corazón, que se había estado rompiendo lentamente durante años. Algo más, alguna obligación final, algún último hilo de esperanza de que pudieran arreglar esto. Hemos terminado, dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Este matrimonio? Hemos terminado. Presentaré los papeles esta semana. No puedo simplemente. Si, puedo. Y lo haré. Te quedaste parada mientras tu padre agredía a nuestro hijo. Eso no es algo que pueda perdonar, mas eso no es algo que deba perdonar. Mi padre te destruirá en la corte. Su abogado. Que lo intente. Max abrió la puerta del estudio. Me levo a Thomas a casa. Puedo quedarte aquí con tu familia. Empaca tu cosa esta semana. Te quiero fura. Esperaba que ella discutirá, amenazará, lorara. En cambio, ella solo lo miró con frío desprecio. Te arrepentiras de esto. No, dijo Max. Real no lo haré. En el comedor, Roberto estaba de pie junto a la ventana, los hombros de traje posicionado alrededor de la habitación como sentinela. Vicente estaba sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Yolanda lo raba en silencio. Heriberto no miraba a Max a los ojos. No vamos, dijo Max. Thomas, despided del abuelo Roberto. Adio, abuelo, dijo Thomas des los brazos de Max, con voz pequeña. Roberto se cruzó hacia él, tocando la mejilla de Thomas suavemente. Va a estar bien, amigo. Tu papa te tiene. Lo sé. En la puerta, Max se detuvo, mirando hacia atrás. Vicente levantó la cabeza y su ojo se encontraron. Max vio miedo allí. Miedo real y algo más. Calculó. Vicente Hinojosa había sido vencido hoy, pero no era del tipo que se quedaba vencido. Los hombres ricos nunca lo eran. Contrataban abogado, cobraban favor. Usaban el dinero como un arma. Bueno, pensó Max, caminando hacia su auto con su hijo en brazos. Que lo intente. Max había pasado 5 años diseñando edificios que pudieran resistir terremotos, si a la dura del viento, la inmensa fuerza de la naturaleza. Entendia la integridad estructural, la distribución del peso, encontrar los puntos débiles en cualquier sistema. Vicente Hinojosa estaba a punto de aprender que Max Salgado también entendía la destrucción. La casa se sentía diferente sin Mariana. Más tranquila, más limpia. Max no se había dado cuenta de cuánta atención había traído ella a cada habitación hasta que se fue. Se había levado su cosa mientras Max estaba en el trabajo, dejando solo una nota sobre su abogado contactándolo y una dirección de reenvío en las lomas. Se había mudado de nuevo con su padre, por supuesto. Thomas se adaptó mejor de lo que Max esperaba. Establecieron nueva rutina. Desayuno junto, Max levándolo a la escuela, recogida del cuidado posterior, cena, tarea, tiempo de lectura. Los fines de semana, iban a museo, parque,
jugo de los Diablos. Lentamente, Max vio a suijo relajars, son mas, dejar de saltar ant movimiento repentino. La huela de la mano se desvaneció después de un dia, pero Max le tomó foto primero. Luego, levo a Thomas un pédiatra hizo documentar la lésion. La doctora, una mujer amable lamada era. Paredes, no hizo mucha pregunta, pero tomo nota de talada y tomo su propia fotografia. Solo por si acaso, dijo, mirando a los ojos de Max con comprensión. Roberto venía dos veces por semana a cenar. Nunca mencionó lo que había sucedido después de que Max se fut en Pascua, pero Max notó que el nombre de Vicente Hinojosa aparecía en las noticias con creciente frecuencia. Una inspección de edificio en una de su propiedad encontró violación del código. El SAT anunció una auditoría de inmobiliaria Hinojosa. Un ex empleado presentó una demanda por discriminación. Eso y mucha mala suerte para un solo hombre, observó Max una noche mientras Roberto ayudaba con los platos. Loe. Roberto secó un plateau, con el rostro neutral. Yo no sabría nada de eso. Papa. Tu su grosso hizo de enemigo, Max eso et lo que pasa cuando trata a la gente como basura durant 40 años. Éventuellement, recuerdant. Roberto dejó el plateau. Pero esa no es tu préoccupation. Tu préoccupation est Thomas y armar tu caso. Max había contratado a una abogada, no del tipo costoso de Santa Fe, sino una mujer llamada Samantha Bravo, que se especializaba en derecho familiar y venía muy recomendada por un colega. Era aguda, metódica y no endulzaba la realidad. Vicente Hinojosa tiene dinero y conexión, le dijo a Max en su primera reunión. Hará que esto si feo. Necesitamos documentar todo. La agresión a Thomas, la negligencia de Mariana, el ambiente hostil, y necesitamos estar preparado para que escarben en tu vida. Buscarán cualquier cosa que puedan usar. Que buscan, dijo Max. No tengo nada que ocultar. El proyecto de la Tor Monarca estaba llegando a su fin, lo que le daba a Max algo en que concentrarse más allá de los procedimientos de divorcio. El edificio era hermoso, todo lo que había esperado que fuera. Acero y vidrio elevando 47 pisos, la fachada atrapando la luz de manera que cambiaban a lo largo del día. Sería su legado, aquello por lo que sería recordado. Pero ultimamente, Max había estado pensando en un tipo diferente de legado. Su padre también había construido cosa, solo que con concreto y madera en lugar de plano arquitectónico. Roberto también había construido algo más. Una red de relación. El tipo de poder que no se anunciaba a sí mismo, pero que era real de todo modo. El tipo de poder que puede poner muy nervioso a un hombre como Vicente Hinojosa. Papa, dijo Max una noche después de que Thomas estaba en la cama. ¿Quién son Santos y Pedro? Roberto levantó la vista de su café. Amigo mío? ¿Qué clase de amigo? Del tipo que ayuda cuando se necesita ayuda. Roberto estudió la cara de Max. Sabe quién soit realme. C'est quién mi padre. También soit un hombre que pasó 40 años en la construcción de la Ciudad de México, lo que significa que conozco gente. El tipo de gente que hace que las cosas se hagan. El tipo que recuerda favor y no olvida de da. Roberto se reclinó. Cuando estaba creciendo, mantuve ese mundo separado. Quería que tuviera una vida limpia, que construira algo legítimo. Hiciste eso. Te convertiste en arquitecto, uno bueno. Pero ahora está en una pelea con un hombre que juga sucio, y necesita entender las herramientas disponibles para ti. Max absorbió esto. ¿Qué pasó después de que me fui en Pascua? Vicente y yo tuvimos una conversación sobre el respeto, sobre las consecuencias, sobre lo que le sucede a los hombres que lastiman a los niños. La voz de Roberto era suave, pero su ojo era duro. Expliqué que si algo te sucedía a ti o a Thomas, cualquier cosa en absoluto, habría repercusión. El entendió. Las inspección de edificio. El SAT. Como dije, el hombre se hizo de enemigo. Yo solo les ayudé a recordar. Roberto dejó su taza de café. Max va a ganar este divorcio, y va a obtener la custodia completa de Thomas.
Mariana e lo abandono quando importaba. La corte vera eso, pero Vicente va a intentar lastimar primero, financieramente, profesionalmente, de cualquier manera que pueda. Necesita estar listo. Estoy listo. Lo está? Roberto se inclinó hacia adelante. Porque te estoy ofreciendo más que apoyo moral aquí, hijo. Te estoy ofreciendo las herramientas para contraatacar. Contraatacar de verdad. La pregunta es si está dispuesto a usarla. Max pensó en la cara de Toma cuando Vicente lo había golpeado. El shock y el dolor y la confusión. Pensó en Mariana cenando como si nada hubiera pasado, su madre riendos, los años de pequeña humillación y deprecio. Pensó en qué tipo de mensage le enviaría a su hijo si simplemente se dejaba pisotear y dejaba que Vicente Hinojosa los aplastara porque tenía más dinero y mejor abogado. ¿Qué tenía en mente? Preguntó Max. Roberto sonrió. Primero, nos aseguramos de que tu divorcio transcurra sin problema y obtenga la custodia. Esa es la prioridad. Pero mientras eso sucede, construimos un caso contra Vicente que no tiene nada que ver con el juzgado de lo familiar. Encontramos su debilidad. Y creemos, hombre como él siempre tienen debilidad, y las explotamos. Debilidad legal? Alguna legal, otra no. Roberto miró a Max a los ojos. No te voy a pedir que rompa ninguna ley que no te sienta cómodo rompiendo. Pero te voy a decir que hombre como Vicente Hinojosa no jugan limpio, y si pelea a limpio contra elo, pierde. Ana manado el jugó. La única forma de ganar es cambiar el jugo por completo. Durant las siguientes 3 semanas, Max aprendió cosas sobre su sugro que elo enfermaron. Las conexión de Roberto eran profunda. Contador, abogado, agente inmobiliario, incluso alguno de los propios empleados de Vicente. Pintaron una imagen de un hombre que había construido su imperio sobre la explotación y el fraude. Vicente Hinojosa no solo había heredado el negocio de su padre. Lo había saqueado sistemáticamente. Durant 20 años, había inflado los valores de las propiedades para los inversores mientras los subestimaba para fin fiscal. Había utilizado fondos de la empresa para gasto personal, disfrazándolo como costo comercial. Discriminaba a los inquilinos en función de su raza y etnia, utilizando un langage codificado en correo electrónico y mensajes de texto que cualquier abogado decente podría decodificar. La auditoría del SAT que Roberto había desencadenado era solo el comienzo. Con la evidencia adecuada, Vicente podría enfrentar cargo penal, evasión de impuesto, fraude. El tipo de cargo que venían con tiempo en prisión. La información está ahí, explicó Roberto, esparciendo documentos sobre la mesa de la cocina de Max. Tenemos gente adentro copiando archivo, grabando conversación. Todo lo que estamos reuniendo es admisible porque no lo estamos robando. Los empleados tienen derecho a documentar actividad ilegal, pero alguien tiene que compilarlo, empaquetarlo y entregarlo a las autoridades correctas. Porque no simplemente hacerlo ahora. Tiempo. Roberto golpeó la mesa. Justo ahora, Vicente cree que tiene la ventaja en tu divorcio. Tiene abogado costoso presentando moción, tratando de pintarte como un padre no apto. Déjalo gastar su dinero, gastar su tiempo. Mientras tanto, construimos nuestro caso. Luego, cuando menos lo espera, soltamos todo a la vez. Fiscal fédéral, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, los medios. No solo le ganamos en el juzgado de lo familiar. Lo destruimos completamente. Max miró los documentos, la evidencia de años de corrupción y crueldad. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, tal vez 4. Necesitamos que todo sea hermético. Una oportunidad para hacer esto bien. Se sentía mal de alguna manera. Max nunca había sido del tipo vengativo. Siempre había credo en jugar según las reglas, confiando en que los sistemas funcionaran. Pero las reglas fueron escritas por personas como Vicente Hinojosa y los sistemas los protegían. A veces Max se daba cuenta de que tenía que romper el sistema para obtener justicia. Está bien, dijo, hagámoslo. Los procedimientos de divorcio avanzaron con dolorosa lentitud. Los abogados de Mariana presentaron moción tras moción,
cada una dicenada para retrasar hidronar los recursos de Max. Affirmaban que el era el agresor principal en el matrimonio, que había alienado a Thomas de su madre, que su horario de trabajo lo convertia en un cuidador principal inadecuado. Samantha Bravo desvió cada attaque méthodiquement, pero Max podia ver l'attention. Van a intentar provocart, le advirtió. No muerda el anzuelo. Mantén la calma. Montant enfocado en Thomas. La evaluación de custodia estaba programada para mediado de junio. Un psicólogo designado por el tribunal evaluaría a ambos padres, entrevistaría a Thomas y haría recomendación al juez. Era la part más crítica del caso. Max se preparó como si estuviera defendiendo su tesis. Documentó todo. Su rutina diaria con Thomas, el desempeño escolar del niño, su registro de salud. Entrenó a Thomas suavement sobre ser honesto con el evaluador, sobre no tener miedo de decir como se sentía. Tendré que ver al abuelo Vicente, preguntó Thomas la noche de su entrevista. No si no quiere, amigo. No quiero. Es malo. La cara de Thomas estaba seria. Mayor de elo que deberían ser sietano. Y mamá, ella no quiere estar con nosotros, ¿verdad? Max sintió que su corazón se rompía un poco. Creo que tu mamá te ama, Thomas. Ella solo. Thomas mala decisión AVC. Déjà que el abuelo Vicente tome decisión por ella en lugar de pensar por sí misma. Eso es tonto. Si, amigo. Lo es. La evaluación de custodia tomó 3 semanas. El psicólogo, el doctor Gerardo Montt, entrevistó a Max 2 veces, a Mariana 2 veces y a Thomas 3 veces. Visitó la casa de Max y el departamento de Mariana en la propiedad de su padre. Revisó los registros escolar, los registros médicos, las fotografías de la cara magulada de Thomas. Cuando llegó el informe, Samantha llamó a Max inmediatament. Va a querer sentarte. Max se sentó en su oficina en casa, con el teléfono presionado contra su oído. ¿Qué dais? El doctor Montt recomienda la custodia física completa para ti con visita supervisada para Mariana. Cita la agresión en Pascua, el fracaso de Mariana para proteger a Thomas y elo que la mafusión con los abuelos paternos que compromete su juicio de crianza. Samantha hizo una pausa. Max, esto es casi tan bueno como pueden ser estos informes. Los abogados de Vicente van a luchar contra elo, pero ahora tenemos la ventaja moral. Max cerró los ojos, el alivió recorriéndolo. ¿Qué pasa después? Vamos ante el juez en 2 semanas. Vicente intentará desacreditar los hallazgos del Dr. Montt, probablemente algará parcialidad o investigación inadecuada. Pero las fotografías de la cara de Thomas, las notas de la pediatra, las credenciales del Dr. Montt, es un caso fuerte. Nuit fuerte. Después de colgar, Max se sentó solo en su oficina, dejando sentir como el peso de los últimos meses se levantaba ligeramente. Thomas estaba a salvo. Eso era lo que importaba. El resto, la venganza, la evidencia que estaban reuniendo contra Vicente, la inminente destrucción de la vida de su suegro. Todo eso era secundario a proteger a su hijo, pero aún así sería satisfactorio como el infierno. Roberto vino esa noche con comida para levar y noticia. Tenemos todo lo que necesitamos sobre Vicente. Registro fiscal, comunicación, testimonio de ex empleado. Heriberto cantó como un canario una vez que explicamos su opción, testificar contra su padre o caer con él. Chico listo, a pesar de su acervo genético, Heriberto está cooperando. Resultó que ha estado guardando su propia póliza de seguro durante años. Vicente lo trataba como basura, lo hacía hace todo el trabajo real mientras se levaba el crédito. Heriberto tiene copia de todo. Correo electrónico donde Vicente le instruit inflar valor. Mensage de texto discutiendo discriminación de inquilino. Grabación de reunión donde planean defraudar a inversor. Los fiscal lo están llamando un regalo. Max sintió un respeto a reganadiente por Heriberto Hinojosa. Cuando se hace publico? Después de tu audiencia de custodia. 2 semanas, tal vez 3? Te queremos libre del sistema legal primero. No queremos que nada complique tu caso.
Roberto Abrio una cerveza. Vicente va a caer duro, Max tiempo en prison, probablement de 5 à 7 anneaux. 2 comiso de activo, multa. Todo el imperio immobiliario colapsará. Y todo van a saber lo que hizo, quien era realm. Que de Mariana. El ano estaba involucrada en el negocio, así que está limpia legalmente, pero perdrá todo. El departamento, el estilo de vida, el dinero familiar. Todo se habrá ido. AVC la major venganza et déjà que la gente enfrente las consecuencias natural de sus elecciones. 2 semanas después, Max entró en el tribunal superior de justicia con la mano de Thomas en la suya. Samantha los recibió en el pasillo luciendo confiada en un traje azul marino. Listo? Preguntó. Listo. La sala de audiencia era más pequeña de lo que Max esperaba. La jueza Patricia Bernal presidia, una mujer de 1,60 años con ojo agudo y reputación de justicia. Vicente y Yolanda se sentaron detrás de Mariana y su equipo legal, luciendo costoso y enojado. Heriberto estaba notablement osante. La audiencia duró 4 horas. Los abogados de Vicente intentaron todo. Desafiaron la metodología del Dr. Montt, suggirieron que Max había entrenado a Thomas, insinuaron que el incidente de Pascua fut exagerado. Samantha presentó con calma la evidencia. Fotografía, registro médico, el informe de talado del psicólogo, el propio testimonio de Thomas dado al evaluador. Luego Samantha llamó a una testigo sorpresa, la DR. Paredes, la pédiatra de Thomas, quien testificó sobre la gravedad de la lésion y su préoccupation sobre la seguridad del niño. En mi opinion professionnelle, dijo la DR. Paredes, con voz clara y firme, la lésion que documentée fut consistante con un golpe contundente de un adulto. El niño mostró signos de trauma, hipervigilancia, respuesta de miedo, renuncia a discutir lo sucedido. Estos no son signos de un niño inventando historia. Estos son signos de un niño que fut lastimado y tiene miedo. Max vio que la cara de Vicente se poñarora, pero el hombre permaneció en silencio. Sabía que no debía causar una escena aquí. La jueza Bernal tomó un receso de 30 minutos, luego regresó con su decisión. He revisado toda la evidencia presentada, incluida la evaluación integral del Dr. Montt. Este es un caso claro. El padre ha demostrado una crianza apropiada y consistente. La madre no protegió al niño durante un incidente violento y ha mostrado poco juicio al priorizar los deseos de su padre sobre el bienestar de su hijo. La jueza miró directamente a Mariana. Señorita Hinojosa, no creo que si una mala persona, pero si creo que ha tomado decisión terrible, y esa decisión tiene consecuencia. Su hijo merece algo mejor. El fallo, Max obtuvo la custodia física completa, la custodia legal, y Mariana obtuvo visita supervisada durante 6 meses, después de el reevaluación. Al salir del juzgado, Thomas apretó la mano de Max. Ganamos. Sí, amigo. Ganamos. Et esa noche, mientras Thomas dormía en su propia cama en su casa, Max llamó a Roberto. E ahora, dijo Max. ¿Estás seguro? Max lo pensó una última vez. Se aseguró de que esto fuera real lo que quería. No solo venganza, aunque mentiría si dijera que eso no era parte de elo, sino justicia para Thomas. Por todas las personas que Vicente había lastimado a lo largo de los años. Por el principio de que hombre como Vicente Hinojosa no deberían salirse con la suya haciendo monstruo solo porque tenían dinero. Esto aseguró. Está bien. Entonces, dijo Roberto, manana por la manana la FGR ejecuta orden de cateo en inmobiliaria Hinojosa. Para el mediodía, Vicente estará bajo custodia. Para la noche, estará en todas las noticias. Y para esta hora la próxima semana, su vida tal como la conoce habrá terminado. Bien, dijo Max, y lo dijo en serio. La FGR llegó a inmobiliaria Hinojosa a las 8h47 du matin de un miércoles a fin de junio. Max sabía la hora exacta porque estaba viendo la transmisión de noticias en vivo en su computadora mientras tomaba su café matutino. Thomas estaba en el campamento de verano a salvo de cualquier consecuencia que pudiera venir. Las cámaras lo captaron todo. Agente fédéral con chamara entrando al edificio.
Caja de documento siendo sacada. Vicente Hinojosa siendo escoltado a un auto que esperaba, con las mano esposada a la espalda. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido. No el imponente patriarca que había presidido la comida de Pascua, sino un anciano asustado en un traje costoso. Para el mediodía, todos los principal medios de comunicación de la CDMX estaban publicando la historia. Prominente inversor inmobiliario acusado de fraude. FGR Alana Propiedad en las Lomas. Imperio de la familia Hinojosa construido sobre evasión de impuesto, discriminación. La acusación era integral, evasión de impuesto, fraude electrónico, fraude de valor, conspiración y violación de derecho. La evidencia era condonatoria. 20 años de tasación fraudulenta, documento fiscal falsificado, práctica discriminatoria y comunicación que mostraban un fraude sistemático deliberado. Heriberto Hinojosa, señalaba la acusación, había aceptado cooperar con los fiscal a cambio de inmunidad. Su testimonio sería crucial para el caso. El teléfono de Max sonaba constantemente. Reportó que de alguna manera habían conseguido su número, colga que habían visto las noticias y hecho la conexión con su sugro, amigo verificando. Ignoró a la mayoría de ello. Esto no se trataba de publicidad o validación. Esto se trataba de consecuencia. Samantha Bravo llamó a media tarde. ¿Viste las noticias? Difícil no verla. El abogado de Mariana me contactó. Ella quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Honestamente, creo que está entrando en pánico. Su padre se enfrenta a un tiempo serio en prisión. Los activos familiares están a punto de ser incautados y ella acaba de perder la custodia de su hijo. Todo su mundo está implosionando. Bien, dijo Max rotundamente. Max, el lo siento, Sam, pero no. Ella tuvo opción. Eligió mal. He terminado de protegerla de las consecuencias. Hubo una pausa. Me parece justo. Le diré a su abogado que no. Roberto vino esa noche con Santos y Pedro, quien se habían convertido en cara familiar durante los últimos meses. Trajeron pizza y cerveza, se sentaron alrededor de la mesa de la cocina de Max como viejo amigo. Vicente pagó la fianza, dijo Roberto, pero le confiscaron el pasaporte. No va a ninguna parte. El juicio está programado para septiembre. La fiscale fédérale cree que puede obtener una condena en al menos 8 de los 12 cargos. Es suficiente para un tiempo serio, dijo Santos. Su voz era sorprendentemente suave para un hombre tan grande. 5 a 10 años, tal vez más con su edad y las cantidad involucrada. Max pensó en Vicente en prisión, rodeado del tipo de persona a las que siempre había menospreciado, tratado como basura. Había una cierta justicia poética en ello. ¿Qué de Yolanda y Mariana? Yolanda está apoyando a su hombro. Afirma que no sabía nada. Roberto se encogió de hombro. Podría incluso ser cierto. Vicente probablemente la mantuvo en la oscuridad, más fácilmente una negación plausible. Mariana ha cortado la comunicación con todo, escondiendo en casa de su madre. Y Heriberto protegido. Testificó ante el gran jurado, le dio todo. El reconstruirá, probablemente. Tiene habilidad y no fut un cerebro criminal. La gente trabajará con él una vez que passe suficient tiempo. Durant las semanas siguientes, la historia dominó las noticias locales. Más víctimas se presentaron, inquilino a los que se le había negado vivienda por su raza, inversor que habían perdido dinero en los tratos fraudulentos de Vicente, empleado a los que había pagado mal y maltratado. El retrato que emergió fue el de un hombre que había pasado toda su vida adulta explotando a otro por ganancia y estatus. Los medios encontraron a Max, por supuesto, el esposo divorciado de la hija de Vicente Hinojosa era un bien material, especialmente cuando los reporteros descubrieron la batalla por la custodia y la agresión a Thomas. Max aceptó una entrevista con un respetado periodista de investigación de El Universal y expuso los hechos clara y calmadamente, lo que había sucedido en Pascua, el posterior divorcio, la batalla por la custodia. No editorializó, no expresó satisfacción por la queda de Vicente. Simplement dijo la verdad y dejó que los lectores sacaran su propia conclusión.
El articulo se publico bajo el titular, el legado de Vicente Hinojosa, fraude, abuso y la lucha de un padre por su hijo. Se volvió viral. La opinión pública, que ya se estaba volviendo contra Vicente, se convirtió en un marmotto. Las redes sociales se encendieron con historia de otro que se habían encontrado con Vicente Hinojosa a lo largo de los años. Su crueldad, su racismo, su arrogancia. El consenso era claro, el hombre estaba recibiendo exactamente lo que merecía. A través de todo, Max se centró en Thomas. Mantuvieron su rutina, su vida normal. Max explicó en términos apropiados para su edad que el abuelo Vicente había roto las leyes y enfrentaría consecuencias. Thomas aceptó esto con la simple claridad de la infancia. La gente debería seguir las reglas, dijo Thomas. Seriamente. Deberían, coincidió Max. Y sino lo hacen, se mettant en problema. Exactamente, amigo. Mariana finalement se comunicó a mediados de julio. Un mensage de texto. Necesitamos hablar. Max debació ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Sugirió una cafetería en Coyoacán, territorio neutral. Ella se veía terrible. La mujer pulida y arreglada con la que se había casado había desaparecido, reemplazada por alguien con círculo oscuro bajo los ojos y cabello sin lavar, recogido en una colta desordenada. Había perdido peso, angulo agudo mostrando donde había habido curva. Gracias por venir conmigo, dijo, sin mirarlo a los ojos. ¿Qué quiere, Mar? Quería disculparme por la Pascua, por todo. Max esperó. Las disculpas eran baratas sin cambio. C'est que lo que hice estuvo mal. Debí haber protegido a Thomas. Debí haber enfrentado a mi padre. Su mano se retorció alrededor de su taza de café. No espero que me perdone. Solo. Quería que supiera que lo veo ahora. Lo arruinado que estaba todo. ¿Qué cambió? ¿Fut la FGR arrestando a tu padre? ¿El fallo de custodia? Perde el acceso al dinero de la familia. Ella se estremeció. Todo elo. He estado viviendo en esta burbuja donde mi padre era perfecto, donde su camino era el camino correcto. Pero no es perfecto. Es un criminal. Y yo elo habilité al nunca cuestionar nada. Max la estudió, buscando a la mujer de la que se había enamorado hace 9 años. Todavía estaba allí en alguna parte, enterrada bajo ano de influencia de Vicente Hinojosa y su propia mala decisión. Mar, no te odio, pero tampoco confío en ti. Pusiste a tu padre ante que a tu hijo. Te quedaste parada mientras elo lastimaban. Eso no es algo que pueda olvidar. Lo sé. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Puedo ver a Thomas? Sé que la orden dais visita supervisada, pero. La orden dais lo que dais por una razón. Puede verlo con supervision. No te negaré eso. Pero necesita recuperar su confianza y la mía. Eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tome. Max se levantó para irse, luego se detuvo. Mar, busca terapia. Terapia real. Trabaja a través de lo que sí que te hizo pensar que la aprobación de tu padre era más importante que la seguridad de tu hijo. Porque hasta que haga eso, no va a ser la madre que Thomas necesita. El juicio comenzó en septiembre con la selección del jurado. Max no asistió. No tenía deseo de sentarse en una sala de tribunal viendo el colapso en cámara lenta de Vicente, pero siguió la cobertura. Roberto iba la mayoría de los días reportando por las noches durante la cena. Heriberto testificó hoy, dijo Roberto una noche. Desmontó la defensa de Vicente Pinto por Pinto. El jurado estaba fascinado. ¿Cómo lo está levando Vicente? Mal ha perdido peso. Parece 10 años mayor. Su abogado está tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad, pero la fiscal no cede. Quiere enviar un mensage sobre los delitos de Cuello Blanco. El juicio duró 3 semanas. La evidencia fut abrumadora. Documento, grabación, testimonio de testigo de docena de persona a las que Vicente había perjudicado. Su abogado intentaron argumentar ignorancia,
affirmaron que Vicente no entendía los aspectos técnicos de la ley inmobiliaria, suggiriron que Heriberto había actuado sin el conocimiento de su padre. El jurado no se lo tragó. Culpable de los 12 cargos. La sentencia se fijó para noviembre. La fiscale recommandaba 12 años en una prisión federal. Sin libertad condicional. Vicente Hinojosa, quien había pasado su vida mirando a los demás desde su propiedad en las lomas, iba a pasar sus 70 años en una celda de 2x3 metros. Max no sintió nada cuando escuchó el veredicto. Ni satisfacción, ni alegría, solo una tranquila sensación de que el universo se había equilibrado a sí mismo de alguna manera. Vicente había lastimado a la gente durante décadas y finalmente enfrentaba consecuencias. Eso era todo. Pero Tomás merecía saber que se había hecho justicia. El abuelo Vicente va a ir a la cárcel por mucho tiempo, explicó Max esa noche. Porque rompió mucha ley cuando rompley, et consecuencia. Tomás asintió seriamente. Le pegará a alguien más. No, amigo. No lo hará. Bien. La audiencia de sentencia en noviembre trajo el cierre. La jueza Patricia Bernal, la misma jueza que había falado en el caso de custodia de Max, pronunció una declaración mordaz antes de imponer la sentencia. Sœur Hinojosa, tuvo todas las ventajas en la vida. Riqueza, educación, oportunidad. Podría haber usado esa ventaja para ayudar a otro, para construir algo positivo. En cambio, eligió explotar, discriminar y defraudar. Lastimó a su propio inquilino, traicionó a su inversor y falló en proteger a su propio nieto. Su crimen no fueron crimen de desesperación o necesidad. Fueron crimen de codicia y arrogancia. Condenó a Vicente Hinojosa a 15 años en una prisión federal, 5 años de libertad supervisada y ordenó la restitución de 88 millones de pesos a su víctima. Consuedad y salud, era esencialmente una cadena perpetua. Yolanda Hinojosa solicitó el divorcio la misma semana. No obtendría nada. Los activos fueron incautados. La propiedad vendida para pagar la restitución y las multas. La mujer que se había redo cuando su esposo golpeó a su nieto pasaría su ano restante en un pequeño departamento viviendo de la pensión. Heriberto Hinojosa reconstruyó silenciosamente. Comenzó una nueva consultoría inmobiliaria, ética y transparente, trabajando para restaurar el nombre de la familia. Max respetó que Heriberto hubiera cometido error pero estuviera tratando de expiar. Mariana continuó su visita supervisada con Tomás. Lentamente, tentativamente, comenzó a reconstruire una relación con su hijo. Recibió terapia, se mudó a un departamento modesto, encontró trabajo en una organización sin fin de lucro. No era la vida que esperaba, pero tal vez era la vida que necesitaba. Llegó la Navidad, la primera en su nueva vida. Max y Tomás decoraron un árbol junto, hornearon galta, vieron película navideña. Roberto se unió a Elo para la cena. Jamón, irónicamente, y se rieron de la mala elección hasta que las lágrimas corrieron por su rostro. Lo hiciste bien, hijo, dijo Roberto más tarde, mientras Tomás mostraba su nuevo set de Lego. Protegiste a tu chico, defendiste lo que es correcto. Estoy orgulloso de ti. Aprendí de ti, papa. Tal vez, pero tomaste tu propia decisión. Eso requiere courage. En la manana de Navidad, Tomás abrió su regalo con la alegría inconsciente de un niño que se sentía seguro, que sabía que era amado. Max observó a su hijo y sintió que algo se asentaba en su pecho. Paz, tal vez, o simplemente el conocimiento de que había hecho lo correcto, incluso cuando fue difícil. La tor monarca abrió al público en enero. Acero reluciente y vidrio contra el cielo de invierno de la CDMX. Max llevó a Tomás a la grande inauguration, y se pararon en la plataforma de observación. 47 pisos arriba mirando hacia la ciudad. Tu hiciste esto, papa? Lo Disney. Mucha gente lo construyó. Es asombroso. Tomás presionó su cara contra el vidrio. Cuando crezca, puedo diseñar edificio también. Puede hacer lo que quiera, amigo. Cualquier cosa. Esa noche, el teléfono de Max vibró con un mensaje de texto de un número desconocido.
Casi Elo Boro, Lugo decidió leerlo primero. Soit Heriberto Hinojosa. Quería agradecer por no destruir junto con mi padre. C'est Elo que le hizo a Thomas. Lamento no haber hablado antes. Por Elo que val, estoy tratando de ser mejor. Heriberto. Max miró el mensaje por un largo momento, luego escribió una respuesta. Todo cometemos error. Lo que importa es lo que hacemos después. Buena suerte. Max. La vida avanzó. Max asumió nuevo proyecto, más grande y ambicioso que nunca. Su reputación creció, no solo como un arquitecto talentoso, sino como alguien que defendía lo que era correcto, que protegía a los vulnerables, que no dejaba que la gente poderosa lo intimidara. Thomas prosperó. Hizo amigo, sobresalió en la escuela, creció más alto y más seguro. El niño asustado que había sido abofeteado en la cena de Pascua se estaba convirtiendo en alguien más fuerte. Alguien que entendía que los adultos no eran infalibles, que defenderse a uno mismo importaba, que la familia significaba persona que te protegían, no que te lastimaban. Mariana se ganó algo de confianza, eventualmente graduando a visita no supervisada. Nunca sería la madre que Thomas necesitaba a tiempo completo, pero elo estaba intentando, y eso contaba para algo. Max incluso sentía un destello de simpatía por ella a veces. Había sido criada por Vicente Hinojosa. Después de todo, ese tipo de infancia dejaba cicatriz. En marzo, Max recibió una llamada de Santos Sala. Se habían mantenido en contacto, ocasionalmente reuniéndose para tomar café au Verjugo de los Diablos. Santos se había convertido en un amigo a su manera tranquila. Pensé que quería saber, dijo Santos. Vicente Hinojosa tuvo un ataque al corazón en prisión ella. Está en el hospital, no se espera que él lo logre. Max absorbió esto. ¿Debería sentir algo? Eso depende de ti. Pero si me pide mi opinión, no. Alguno hombre vivant mala vida y mueren mala muerte. Eso no te corresponde a ti arreglarlo o sentirte culpable por ello. Vicente Hinojosa murió al día siguiente, solo en un hospital de la prisión. Los obituarios fueron breves, centrado en su crimen más que en su logro. Yolanda no celebró un funeral. No quedaba nadie para asistir. Max le dijo a Thomas que el abuelo Vicente había muerto. Thomas preguntó si deberían estar triste. Max dijo que estaba bien sentir lo que fuera que sentira, o no sentir nada en absoluto. No siento nada, dijo Thomas después de pensarlo. ¿Eso es malo? No, amigo. Eso es honesto. El verano trajo el octavo cumpleaños de Thomas. Tuvieron una fiesta en la casa. Roberto, una docena de amigos de Thomas de la escuela, la DR. Paredes, que se había convertido en una amiga de la familia. Furidoso y caótico y perfecto. Viendo a su hijo soplar las velas, rodeado de gente que lo amaba, Max pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. El matrimonio doloroso, el divorcio, la batalla por la custodia, la destrucción del imperio de Vicente Hinojosa. Había sido necesario, todo ello. Pero Max se alegraba de que hubiera terminado. Aprendió cosas sobre sí mismo durante esos meses. Que era más fuerte de ello que pensaba. Que podía ser despiadado cuando necesitaba serlo. Que proteger a Thomas valía cualquier costo, cualquier sacrificio, cualquier enemigo. Pero más que eso, aprendió que no tenía que ser una víctima, que los sistemas podían cambiarse, que la gente poderosa podía caer. Que la justicia no era solo un concepto abstracto, sino algo por ello que podía luchar y ganar. Roberto lo encontró en la cocina más tarde limpiando el papel de regalo. Buena fiesta. Sí. Gracias por el set de Lego, por cierto. Esa cosa lo mantendrá ocupado durante meses. Esa era la Heidi. Roberto ayudó a embolsar la basura. ¿Cómo está, hijo? ¿De verdad? Estoy bien, papa. Mejor que bien, en realidad. Sin arrepentimiento. Max lo pensó. La venganza había sido satisfactoria. Ver caer a Vicente había traído cier, y Thomas estaba a salvo.
Eso era elo que mas importaba. Pero la mejor la part que Max no había anticipado, era esta, había reconstruido su vida en algo auténtico. No mas fingir. No mas andar con pi de plomo. No mas comprometers para mantener la paz en un matrimonio que ya estaba muerto. Sin arrepentimiento, dijo Max. Lo haría todo de nuevo exactamente de la misma manera. Eso es porque un buen hombre, Max, los buenos hombres protegeant a su hijo. Se enfrentant a los abusador. Luchant por elo que es correcto incluso cuando es difícil. Roberto le apretó el hombro. Tu madre estaría orgullosa de ti. C'est que yo elo es toi. Más tarde, después de que los invitados se hubieran ido y Thomas estuvira en la cama aferrando su nueva nave espacial de Lego, Max se paró en su Porsche trasero viendo la puesta de sol sobre Coyoacán. La casona que se había sentido como una jola cuando Mariana vivía allí se había convertido en un hogar. Su hogar, el hogar de Thomas. En algún lugar al otro lado de la ciudad, la torre monarca atrapaba la última luz del día. Su fachada de vidrio brillando en dorado. El legado de Max, su marca en la ciudad. Pero esto. Esta casa, esta vida, este hijo durmiendo pacíficamente arriba. Esto era elo que real m'importaba. Su teléfono vibró. Un mensage de texto de Samantha Bravo. Decreto final de divorcio firmado. Et oficial. Felicidad por tu libertad. Max sonrió. Libertad. Eso es exactamente lo que era. Él respondió, gracias por todo, Sam. No podría haberlo hecho sin ti. La respuesta llegó inmediatamente. Tu hiciste la parte difícil. Yo solo presenté el papeleo. Disfruta tu vida, Max. Te elo ganaste. Se elo había ganado. Cada momento de paz, cada risa con Thomas, cada manana sin tensión, cada noche sin andar con pi de plomo. Había luchado por elo, planeado por elo, ejecutado perfectamente. Vicente Hinojosa había pensado que su dinero y estatus elo hacían intocable. Había aprendido demasiado tarde que alguna cosa importaba más que la riqueza. Max entró, cerró la puerta, revisó a Thomas una última vez. Su hijo dormía con la manta subida hasta la barbilla, una pequeña sonrisa en su rostro. Seguro, amado, protegido. Eso es elo que hacían los padres. Protegiant a su hijo de los monstruos, incluso cuando los monstruos usaban traje costoso y vivían en casa grande. Ensnabant a su hijo que defendait elo que es correcto importaba más que mantener la paz. Les mostraban que la justicia no era solo un concepto, sino algo por elo que valía la pena luchar. Y a veces, pensó Max metiendo en su propia cama, a veces los buenos hombres ganaban. No porque el universo fuera justo, no elo era. No porque el sistema funcionara, a menudo no elo hacía. Sino porque alguna persona se negaban a darse por vencida, se negaban a aceptar que el dinero y el estatus significaran que podía lastimar a otro sin consecuencia. Porque alguna persona estaban dispuesta a pelear sucio cuando era necesario. A usar cada herramienta disponible, a ser paciente y estratégico y absolutamente despiadado en proteger elo que importaba. Vicente Hinojosa había pasado su vida creyendo que era intocable. Max Salgado le había demostrado que estaba equivocado. Eso valía un poco de crueldad. Eso valía todo. Mientras Max se quedaba dormido, pensó en el manana. Había un nuevo proyecto comenzando en la firma, una escuela en un vecindario desatendido. Roberto había mencionado levar a Thomas un jugo de los Diablos el próximo fin de semana. Mariana había preguntado tentativamente si podía levar a Thomas por un helado el sábado. Vida normal, buena vida. La vida que Max había construido a partir de los restos de su matrimonio y las cenizas del imperio de Vicente Hinojosa. Durmió bien esa noche y todas las noches después, porque había hecho elo que debía hacerse, protegido a quien necesitaba protección y asegurado que un hombre titulado y abusivo finalmente enfrentara las consecuencias de una vida de crueldad. Al final, eso fut suficiente. Eso fut todo. Y ahí elo tienen. Otra historia lega a su fin. ¿Qué le pareció? Me encantaría escuchar su pensamiento en los comentarios a continuación.
si disfrutaron de esta historia, considerant unir sa nuestra comunidad suscribiendos. Significa mucho para nosotros. Para más historia como esta, revisant los videos recomendado en la pantalla. Y los veré allí.